Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a la clase número 3. En esta lección vamos a hablar un poco en términos generales sobre la gobernanza de la ciberseguridad. Más adelante te voy a presentar algunos conceptos teóricos que te proporcionarán herramientas para analizar cómo se gestiona la ciberseguridad. Bueno, antes que otra cosa quiero que notes que estoy utilizando la palabra gobernanza de la ciberseguridad y no la palabra gobierno directamente. El término gobernanza en realidad es más amplio, es menos específico y también es un poco más suave que otros términos como gobierno per se, regulación o incluso política pública. Es por eso que ajusta bastante bien en el concepto en el que lo estamos utilizando. Como veremos, debido a que el ciberespacio es global y la mayoría de las instituciones gubernamentales tradicionales son en realidad territoriales, hay muchas diferencias, innovaciones y adaptaciones que deben hacerse ahora sí en nuestros modos de gobierno para traer reglas y orden al ciberespacio. Bueno, hablemos entonces un poco sobre las diferencias del ciberespacio para entrar en materia. En los videos anteriores, si no los has visto, te invito a que veas los dos videos previos. Ya hemos aprendido que los protocolos de Internet en su capa 3 son el tejido conectivo que mantiene unido al ciberespacio. Pero aunque es común hablar de Internet, realmente Internet no existe. Internet es solo una red de decenas de miles de redes diferentes que utilizan los mismos protocolos de capa 3. Por lo tanto, cada una de estas redes independientes en realidad se gestiona de forma autónoma. De aquí nace otro concepto. El sistema autónomo es el nombre de la unidad básica en redes de Internet. Cada red obtiene su propio número de sistema autónomo y esto lo utiliza entonces para poder enrutar paquetes de un lugar a otro. El estándar para los números del sistema autónomo hace posible que existan alrededor de 4.000 millones de sistemas autónomos. Entonces, hasta que nos quedemos en realidad sin números de sistemas autónomos, entonces prácticamente podremos decir que no hay límite respecto al número de diferentes redes que pueden unirse al Internet. Por eso decimos, en efecto, que cualquiera puede ser una red. Bueno, desde la perspectiva política, esto significa que la responsabilidad del funcionamiento general del ciberespacio está altamente distribuido y por supuesto es descentralizado. Además del desafío político, Internet se basa en lo que a menudo se denomina el argumento de un extremo a otro o que en inglés pudiera ser end-to-end. Eso significa que la mayor parte de la inteligencia, las funciones de servicio, están ubicadas en los nodos finales y no necesariamente en la propia red. En esencia, lo que sucede en la capa de aplicaciones es en gran medida independiente de la capa de red. La red simplemente reenvía los paquetes de un punto a otro de forma independiente de lo que estos paquetes estén haciendo. Entonces, no existe un monitoreo central o una medición del desempeño para este estado de la red como un todo. Ahora, el end-to-end que te mencionaba hace unos segundos en realidad es muy bueno para la innovación y la flexibilidad. Facilita lo que algunos han llamado la innovación sin permiso. En otras palabras, puedes generar un servicio o una capacidad sin tener que pedirle a nadie que tenga una licencia o algún tipo de permiso especial o una actualización dentro de su propia red. Pero end-to-end también es un desafío para el control político y regulatorio. La gente puede hacer muchas cosas y tiene que reaccionar a ellas o tenemos que reaccionar a ellas después del hecho. Esto es lo que se conoce como ex post. Por todas las razones mencionadas anteriormente, el ciberespacio es muy complejo y es un ecosistema que por supuesto es bastante dinámico. Aunque hay unidad y compatibilidad en la capa 3, la verdad es que hay miles de protocolos diferentes y estándares de equipos en otras capas, especialmente en la capa de aplicación. Esta innovación sin permiso de la que hablábamos hace un segundo es impulsada por Internet y esto genera que haya un cambio constante en el ciberespacio, es decir, el Internet nunca permanece estático, sino que como lo dijimos, siempre es dinámico y cambiante. La prestación de cualquier servicio también implica una compleja cadena de intermediarios. Esto puede ser desde el fabricante de un dispositivo, el proveedor de software, el proveedor de servicios de Internet, el proveedor de dominio y otras cosas que pudieran existir entre el punto 1 y el punto 2. Y todavía para colmo, mientras el ciberespacio funciona globalmente, el mundo del derecho y la regulación en realidad se divide en más de 200 territorios independientes diferentes. Por lo tanto, las autoridades públicas no siempre pueden utilizar leyes y regulaciones para tener todo el control dentro de él. Entonces, hemos estado hablando en términos muy generales sobre el concepto de gobernanza de ciberseguridad. Y ahora tenemos que entrar un poco más en detalle sobre las estructuras que hacen que se gestione esta gobernanza, ¿no? En teoría organizacional se reconocen específicamente tres tipos de estructuras de gobernanza. La primera serían los mercados, la segunda serían las jerarquías y la tercera sería una gobernanza en red.
Cada una de estas proporciona diferentes principios o diferentes formas de administrar o estructurar incluso una organización. Bueno, empecemos con la gobernanza de mercado. Esto es cuando los recursos se intercambian a través de contratos. Esencialmente se refiere a la compra y venta, por lo que la función básica o estructura principal es el precio. Este nos dice qué cosas son rentables, qué cosas no son rentables, te dice cuánto cuestan estas cosas de las que hablamos y eso al final se convierte en un papel muy poderoso en la asignación de recursos del hombre y más en materia de ciberseguridad. De hecho, esto es tan intenso que el mercado de productos y servicios se ha disparado en las últimas 2 décadas y tú verás el surgimiento de un rayo cada vez más especializado de funciones y productos de ciberseguridad. De hecho, esto es también un mercado en crecimiento para los seguros de ciberseguridad, ¿no? De lo que eventualmente hablaremos más a profundidad en nuestro módulo del curso en la parte organizacional. Bueno, existe también el término de gobernanza en red. Esto es un poco más sutil que otras formas de organización. De hecho, se refiere a la cooperación repetida y que además esté en ausencia de un intercambio de mercado y sin una organización jerárquica en específico. Un buen ejemplo de esto puede ser algo con lo que posiblemente ustedes ya estén familiarizados, ¿no? Y esto sería la comunidad de software libre, donde las personas trabajan juntas, desarrollan software, cooperan constantemente en interacciones repetidas y tienes una estructura que es una especie organizativa, pero en realidad a nadie se le paga. Nadie está en posición de emitir órdenes para decirles a otros qué es lo que tienen que hacer o incluso cómo es que lo tienen que hacer, como lo haría si alguien estuviera trabajando para una corporación. Esto lo mantienes como un sistema de negociación voluntaria. Permite a los actores interdependientes optar por la colaboración o la acción unilateral en ausencia de una autoridad global. Un buen ejemplo de este tipo de gobernanzas, además de la parte libre, es el enrutamiento BGP. El enrutamiento BGP es un ejemplo clásico de una estructura organizativa de red. La gente anuncia rutas, una red puede aceptar esas rutas o incluso negarse a aceptarlas, pueden continuar cooperando con otras redes o no. Nadie tiene una especie de autoridad jerárquica en general y sin embargo todas estas redes cooperan para asegurarse de que todos los miles de millones de paquetes que están en Internet se muevan con precisión desde un punto de origen hasta un punto de destino. Bueno, en la parte número 3 hablamos de una gobernanza jerárquica, ahora sí, y esto es cuando las transacciones son obligadas por una autoridad que permanece vigente y se puede lograr de diversas formas. Hablamos de firmas, hablamos de corporaciones, también pensamos en los gobiernos, las leyes y regulaciones gubernamentales que pueden funcionar como una jerarquía del mismo modo. Aquí en pantalla te voy a mostrar un ejemplo de gobernanza jerárquica. Esta es una ley aprobada por el Senado mexicano, pero también hay políticas que son jerárquicas dentro de una sola organización. Por ejemplo, puedes observar en pantalla el documento de la política de ciberseguridad de la CFE, en la cual se especifican diversas prácticas y procedimientos por los que deben pasar las personas de la empresa para cumplir con la política de ciberseguridad en esta organización. Muy bien, esto fue otro ejemplo de gobernanza jerárquica. En esto y yéndonos a una parte más técnica, un tercer ejemplo sería el sistema de nombres de dominio, el cual se organiza técnicamente como una jerarquía, con la raíz o el root en la parte superior y a partir de ahí los dominios de nivel superior, de parte de eso o debajo de eso dominios de segundo nivel y así sucesivamente dentro de la jerarquía. El sistema de nombre de dominios en realidad se rige en el sector privado, comenzando con la ICANN o ICANN a través de contratos que nuevamente son exigibles a través de la ley que rige las acciones de diversos actores en varios niveles del sistema de nombres de dominio. Aunque suena un poco rebuscado, pudiéramos consolidarlo de la siguiente forma. Redes, jerarquías y mercados. Son las 3 estructuras básicas de gobierno que vamos a utilizar en este curso. Con esto vamos a ver la gobernanza de la seguridad cibernética en los 3 niveles diferentes de la organización social en el futuro. Bueno, pues esperando que esto sea de tu interés, nos veremos en la próxima lección, la próxima semana. Buenas tardes.